Buenas noches, mi nombre es Orlando Loaiza, estudiante de tercer semestre de Ingeniería Industrial. Voy a hacer mi sustentación con relación a el experimento que solicitan en este trabajo, la construcción de un dinamómetro, eh, el cual pues tengo acá, lo muestro que lo construí. Lo hice con una jeringa de 50 centímetros. Le coloqué un ganchito en una tapa. eh, pues me funcionó bien con el experimento. Entonces les voy a contar primero lo que hice. Pues lo primero fue la calibración del dinamómetro. Acá pues, como puede ver en la imagen, tengo la balanza, el dinamómetro en la mano. Utilicé pesos de 100 gramos, 150, 200, 250 y 300 gramos, como se muestran acá en las imágenes. Como se muestra acá en las imágenes. Y lo ubiqué acá debajo de una superficie para hacer los respectivos pesos. Entonces, a medida que primero le puse la de 100, no, primero entonces lo marqué donde estaba sin peso, ¿sí? Luego le puse los 100 gramos y se desplazó hasta esta primera parte a los 6 centímetros, a los 6 milímetros. Luego puse el peso de 150 y se desplazó 5 milímetros. Luego le puse 200, más o menos se desplazó 5.2 milímetros. A los 250, 6.5 milímetros. A los 300, 8 milímetros, ¿sí? Entonces, inicié pues la conversión de los 10 kilogramos, como muestra acá la tabla, 0,10. Entonces los volví gramos para poderlos tener en los pesos acá. Entonces acá hice los cálculos de la fuerza aplicada para cada uno de los pesos y los cuales quedaron pues registrados acá para poderlos llevar a la tabla. Que llevé a la tabla lo que me dieron, que esto está en kilogramos, lo que midió cada una de las rayitas o hasta donde bajó el dinamómetro con los pesos, y lo convertí de miligramos a metros. Luego la fuerza aplicada, ahí me quedó ya lista la tabla. Luego calculé lo que fue el gráfico, me metí en Excel de acuerdo a como nos mostraron en el video, y pude hallar la ecuación. Ya después de haber hallado la ecuación, eh, calculé que por cada centímetro de desplazamiento corresponde a 4.65 newton, porque esto lo multipliqué con esta fórmula. El dinamómetro lo marqué de acuerdo a lo que me dio cada uno de la fuerza aplicada que hallé. Entonces ya me quedó calibrado para empezar a hacer el experimento número 1, el cual me dice que coloque un gancho del dinamómetro, una bolsa de arroz de masa M, sí, de masa, y sitúe la bolsa en uno de los extremos de la mesa y arrástrela con el dinamómetro lenta y uniformemente del- a lo largo pues de 50 centímetros, y dibuje el diagrama del cuerpo libre. Entonces lo que hice fue, pues, tomé un peso de 500 gramos y lo arrastré por los 50 centímetros como de pie el experimento. Sí, entonces acá intervinieron varias fuerzas. Aquí dibujé la jeringa, la fuerza de arrastre, porque esto fue fuerza de arrastre, arrastrando 500 gramos. Sí. No intervinieron estas fuerzas. Entonces dice las fuerzas que actuaron en la bolsa. Sí, actúa verticalmente hacia abajo debido a la gravedad. eh, a- la fuerza aplicada también, y la fuerza de fricción también, la que hace el arroz contra la mesa. Mm,
Las fuerzas que realizan el trabajo, pues la expresión es WF de coseno de cero. La fuerza aplicada a realizar el trabajo fue positivo porque actúa en la masa de dirección del desplazamiento, ¿cierto? Fuerza de, la fuerza de fricción realiza el trabajo negativo porque actúa en sentido contrario al movimiento, y las fuerzas que no actuaron fue el peso. No realiza el trabajo porque el desplazamiento es horizontal y el peso actúa verticalmente. Fuerza normal no realiza trabajo porque es perpendicular al movimiento. Una conclusión: durante el experimento se observó que la fuerza aplicada por el dinamómetro fue aproximadamente 0,98 newton al arrastrar una bolsa de 500 gramos. La fuerza aplicada realizó el trabajo positivo, mientras que la fuerza de fricción realizó trabajo negativo. El peso de la fuerza normal no realizaron trabajo debido a que son perpendiculares al desplazamiento. La segunda parte del experimento pues fue tomar las medidas y los cálculos, eh, los cuales pues quedaron registrados en la tabla del trabajo, ¿sí? Ahí quedaron pues registrados. Mm, el análisis de los resultados, entonces me preguntan que cómo varía el trabajo realizando la fuerza de medida por el dinamómetro. Entonces, al aumentar la masa de la bolsa, aumenta también la fuerza necesaria para arrastrar sobre la mesa debido al incremento de la fricción. Como el desplazamiento se mantuvo constante 50 centímetros, el trabajo realizado por la fuerza aplicada aumentó proporcionalmente con las fuerzas de medida por el dinamómetro. Esto se debe a que el trabajo mecánico depende directamente de la fuerza aplicable. Por lo tanto, a mayor masa, mayor fuerza, mayor trabajo realizado. Mm, listo, ahí contesté las demás preguntas. Como para no demorarme mucho en el video, voy a leer otra. La cuarta puede ser: ¿cómo se varía, cómo se vería afectada la medida de la fuerza si el dinamómetro formara un ángulo con la superficie de la mesa? Explica además por qué es necesario arrastrar la bolsa lenta y uniformemente. Si el dinamómetro forma un ángulo con respecto a la mesa, la fuerza aplicada tendría una componente vertical y otra horizontal. En este caso, el valor medido no corresponde únicamente a la fuerza necesaria para arrastrar la bolsa horizontalmente, generando errores en la medición experimental. Por esta razón, el dinamómetro debería mantenerse completamente horizontal durante el arrastre. El experimento número 2 me pregunta que nuevamente coloque la bolsa de arroz. Entonces ya este experimento es de manera vertical. O sea, digamos que si él me está pidiendo que coloque para este experimento, pues coloque una bolsa de arroz de 300 gramos, porque pues si ponía una de 500 se me pasaba. Se me pasaba porque lo que hace aquí es la fuerza horizontal. Y dibujé el diagrama del cuerpo libre. Entonces lo que hice fue eh, colocarla y subirla con fuerzas, pues con fuerza constante hacia arriba a una mesa, ¿cierto? Fuerzas que realizaron el trabajo. El trabajo pues, se calcula mediante trabajo F de coseno de cero. Fuerza F realiza el trabajo positivo porque actúa en la misma dirección del desplazamiento vertical de la bolsa. Peso realiza el trabajo negativo porque actúa en sentido contrario, entonces hacia abajo, ¿cierto? Fuerzas que no realizan el trabajo. En este experimento ambas fuerzas realizan el trabajo porque ambas tienen dirección vertical, igual que en el desplazamiento. Por lo tanto, no existe una fuerza perpendicular al movimiento como ocurría en la fuerza normal del experimento anterior. La segunda parte, pues las tomas de medidas y cálculos. Todos los cálculos que yo hice, como me lo pidieron al principio, los hice con el último número de la cédula en la masa. Entonces todos quedaron así. Para que al revisar el trabajo, profesor, pues por favor me tenga en cuenta eso, ¿sí? Y teniendo en cuenta que es el último dígito de la cédula, entonces se hicieron todos los cálculos de fuerza y los cuales quedaron registrados en la fuerza. Entonces ahí está todos los cálculos.
El análisis de los resultados. A partir de los resultados obtenidos, ¿qué criterio experimental permite identificar la fuerza gravitacional como una fuerza conservativa? En el experimento se pudo observar que el trabajo realizado al levantar la bolsa fue casi igual a la energía potencial gravitacional obtenida. Esto muestra que la gravedad es una fuerza conservativa, porque la energía no se pierde sino que se transforma. También se observó que lo importante era la altura final, era la altura final alcanzada por la bolsa y no la forma en que se levantó. Otra pregunta: ¿qué conclusiones puede extraerse de la validez del principio trabajo-energía a partir de los datos obtenidos? Con este experimento se comprobó que el trabajo realizado al levantar la bolsa se convirtió en energía potencial gravitacional. Los valores obtenidos fueron muy similares, por lo que se puede decir que el principio de trabajo-energía sí se cumple. Además, el experimento permitió entender mejor cómo la energía puede transformarse de una forma a otra sin desplazarse. Sin desaparecer, perdón. El experimento 3, entonces ya pidió, fue que ubicáramos en una altura de 2 metros. Utilicé pues una bolsa de arroz de 300 gramos. Ahí se ven las medidas y se realizó 3 veces para calibrar la medida. Entonces acá se ve que la primera medición me dio 0,64 segundos, la segunda 0,58, la tercera 0,60 y el promedio de calibración fue 0,61, aplicando pues el tiempo promedio en esta fórmula. Me dio 0,61. Entonces aquí ya llené la tabla. Y el cálculo de la velocidad final me dio 5,98 metros sobre segundo, para lo cual llené la tabla de la velocidad final, ¿cierto? Luego que calculara la energía potencial, también hice el cálculo de la energía potencial. Luego el cálculo de la velocidad final. ¿Sí? Y usando esta ecuación calculé el porcentaje de error, que fue el 4,47%. ¿Sí? Las velocidades finales y el análisis de los resultados. Entonces dice: aunque la energía potencial gravitacional inicial depende de la masa, la velocidad final obtenida por el método energético resulta independiente de ella. ¿Cómo se refleja esta afirmación en sus resultados experimentales? En los resultados del experimento se observó que aunque las masas tenían diferente energía potencial gravitacional, la velocidad final fue casi la misma en todos los casos. Esto pasó porque todas las bolsas se dejaron caer desde la misma altura. Con el experimento se pudo entender que la masa no afecta mucho la velocidad final de caída, ya que la gravedad actúa de igual manera sobre todos los cuerpos. Por eso, al aplicar el principio de conservación de la energía, las velocidades obtenidas fueron muy parecidas. Acá una segunda pregunta: compare las velocidades finales obtenidas mediante el análisis cinemático y el análisis energético. ¿En qué medida la concordancia entre ambos resultados respalda la validez del principio de conservación de energía? Entonces, las velocidades finales obtenidas por el método cinemático y por el método de conservación de la energía fueron muy parecidas, aunque existió una pequeña diferencia entre los resultados. El porcentaje de error fue bajo, lo que indica que ambos métodos son consistentes. Esta consecuencia permite comprobar experimentalmente el principio de conservación de la energía, ya que la energía potencial gravitacional inicial se transformó en energía cinética durante la caída de la bolsa. Las pequeñas diferencias obtenidas pueden deberse a errores experimentales, como el tiempo de reacción al usar el cronómetro o la resistencia del aire. Y ahí están pues las demás respuestas. Muchas gracias.